Dios les bendiga, mis estimados hermanos, amigos. En Cristo les saludo con la paz y la bendición del Todopoderoso en esta tarde, dando gracias una vez más a nuestro amado Salvador por su misericordia de poder estar aquí dándonos esta oportunidad de poder comunicarnos a través de este medio para compartir y meditar un momento de la palabra de Dios, la cual es vida a los que en ella creen, a los que la reciben y a los que viven por ella. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos ilumina, la que nos muestra el camino y la voluntad del Padre para con nosotros los que somos sus hijos, los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso en esta tarde doy gracias a nuestro amado Padre Celestial por la oportunidad que me brinda de poder compartir con usted la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, la cual penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra por la cual fueron creados los cielos y la tierra, las cosas visibles e invisibles, esta palabra por la cual es sustentada el universo. Dios sostiene el universo por medio de la palabra que tiene poder creativo porque la palabra sigue creando. Y todo lo que la palabra desata es poder de Dios. La palabra tiene el poder glorioso de la manifestación y el poder de Dios. Así que cuando damos la palabra, cuando lanzamos la palabra de Dios, ella va a crear, ella va a hacer cosas las cuales Dios de antemano ya ha determinado. Así que qué bueno es que podamos nosotros recibir una palabra y poder tenerla en nuestro corazón, poder usar la palabra como un arma que Dios nos ha dado. Esa arma que rompe las cadenas, que abre camino, que abre senda y que hace maravillas y milagros a través del poder maravilloso del Espíritu Santo. Así que en esta tarde, después de saludarle con la gracia y la bendición de Dios, quiero que podamos orar y quiero pedirle al Espíritu Santo que usted sea bendecido, que la gracia de Dios se manifieste sobre usted y que usted reciba una palabra de fe, de aliento, de fortaleza en este tiempo que estamos viviendo. Así que disponga su corazón y reciba una palabra de parte de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracia por esta tarde, por esta maravillosa tarde que tú me permites poder compartir, Señor, la palabra la cual nos ha sido legada, nos ha sido entregada para que por ella conozcamos, Señor, tu corazón, tu voluntad y tu amor para con cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados y escogidos en el poder de tu Espíritu Santo mediante el nombre de Jesús. Te quiero pedir, Padre bueno, que bendigas a cada uno de los que en esta tarde van a recibir esta palabra, de los que en esta tarde, Señor, dispongan su corazón, que tú obres maravillas y milagros en aquellos que creen, en los que están esperando en ti, que la palabra pueda hallar cabida y ella pueda obrar conforme a tu voluntad. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tú eres fiel y porque tú eres maravilloso y eres poderoso. Por lo tanto, Señor, te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor y por el Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a mirar unos versículos de lo que el apóstol Pablo le habla allí a la iglesia de Corinto. Allí en Corinto había una iglesia y esta iglesia era conocida porque en esa iglesia se manifestaban los dones espirituales de una manera maravillosa y sobrenatural. Pero la iglesia estaba cargada de orgullo, de soberbia, porque se jactaban por los dones que se manifestaban en esa iglesia. Pero Pablo les habla, les escribe y les aclara que esa jactancia que ellos tenían, de ese orgullo que ellos tenían, no se conllevaba con la palabra de Dios,
porque a pesar de que en esta iglesia se manifestaban los dones del Espíritu, Pablo los llama y los trata como lo que eran, personas carnales, personas que no tenían madurez espiritual, personas que por cualquier problema ya dejaban lo que ellos habían entendido como espiritualidad y se entregaban a la carne. Por eso Pablo les escribe, Pablo les habla, Pablo les advierte, les llama la atención. Y aunque la carta sea tal vez dura, Pablo les refiere directamente y los trata como ellos eran, carnales y no espirituales. Porque este era el error que ellos cometían o tenían, que por creer que tenían dones espirituales, que manifestaban los dones en esa congregación, ellos pensaban o creían que eran la mejor iglesia, que era la iglesia con más dones y era la más santa, pero Pablo termina diciéndoles que son unos carnales, que son envidiosos, que son celosos, jactanciosos y que tenían todas las cosas que una persona carnal posee. Por eso es importante que entendamos que la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no lo son, entre los que son espirituales y los que no son espirituales. Pablo nos define en la palabra que hay tres clases de personas. Y en estas tres clases de personas están los espirituales, los carnales y los naturales. Cuando Pablo habla de los naturales, nos enseña, nos dice que Dios obra maravillas, Dios obra milagros y que a Dios le place salvar a todos los que creen por la locura de la predicación. Pero los hombres naturales no entienden estas cosas, no perciben las cosas que son de Dios, porque para el hombre natural son locuras, no las puede llegar a discernir, no las puede llegar a entender. El hombre natural no puede entender que Dios existe, que Dios obra milagro, que Dios es real, que hay cosas sobrenaturales que se manifiestan, que Dios tiene entre los que habitan en la tierra un pueblo que le sirve, un pueblo que le conoce, un pueblo que le ha entregado el corazón y que Dios habla con ese grupo de personas llamados hijos de Dios, los cuales han llegado a ser hijos de Dios por adopción al creer en Jesucristo. El hombre natural no entiende estas cosas y no hay forma de explicárselas porque como es natural no entiende las cosas de Dios y para él son locuras, no puede llegar a entenderla. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo allí en Corintios. Y quiero leerle allí en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, lo que enseña la palabra de Dios, lo que Pablo está hablando a la iglesia que estaba allí en Corinto. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y luego sigue diciendo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ya que en la sabiduría de Dios, porque Dios es sabiduría, en él habita la sabiduría, y dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, porque Dios se dio a conocer al mundo. Dios se dio a conocer al mundo desde el principio de la creación, mediante las obras creadas, mediante la obra de sus manos, mediante todo lo que nuestros ojos pueden percibir, nuestras manos pueden tocar, toda la obra de la creación. Además, Pablo dice que Dios puso en nosotros, en cada uno de nosotros, puso algo.
un conocimiento, algo que nosotros, aunque nadie nos haya hablado nunca tal vez de Dios, hay en el corazón del hombre algo que le enseña, algo que le dice que hay un ser superior que creó las cosas, que hay un creador. Así que el hombre no tiene excusa, no hay excusa para el hombre, porque en todo hombre hay un conocimiento, hay una ley que Dios puso en el corazón de cada ser humano, de que todas las cosas fueron creadas por un creador. Aunque muchos niegan esto, aunque muchos escépticos y muchos que incrédulos niegan y dicen que no hay Dios, pero la palabra lo declara bien en esas palabras cuando el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquel que dice que no hay Dios, que no existe Dios, es un necio, es un tonto. Eso es lo que dice Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Dios trata de esa manera a los que dicen que no hay Dios, porque hay un Dios, hay un creador. Ahora, como dicen las escrituras, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, porque Dios nos dio sabiduría, agradó a Dios salvar a quienes, a los creyentes, a los que creen, no a los incrédulos, sino a los que creen, porque Dios se revela a los que creen. Cuando uno cree, cuando uno activa la fe para creer, entonces Dios se manifiesta. Y a través de la fe y a través del creer, se recibe lo que Dios está manifestando. Entonces, cuando Dios se manifiesta a nosotros a través del Espíritu Santo, y nosotros recibimos una palabra, esa palabra que entra a nuestro corazón, a nuestro espíritu, provoca que nosotros podamos desarrollar la fe y al creer allí recibimos lo que estamos oyendo o lo que estamos esperando en Dios. Entonces, cuando dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque cada predicación que damos es una locura para el que no la entiende, para los que no creen, para los incrédulos, es locura. Cuando uno predica que Dios hace milagro, que Dios obra milagro, uno no está predicando por lo que a uno le enseñan, sino lo que uno aprende, lo que uno vive, las experiencias de cada uno. Yo podría contarle miles de testimonios, montones de milagros sobrenaturales que lo he visto, nadie me lo contó, lo he visto, lo he palpado con mis propios ojos. No es que me lo hayan contado, yo soy testigo del poder de Dios, soy testigo de los milagros de Dios. Nadie me los ha contado, yo lo he visto, y lo he visto en muchas oportunidades, lo he visto en muchas ocasiones. Y no solamente los he visto en la iglesia, en la congregación, sino que lo he visto en los hospitales, lo he visto en las calles, lo he visto en hogares, en muchos lugares donde Dios se ha manifestado y donde ha habido personas que le creyeron a Dios y se manifestó el poder de Dios, se manifestaron milagros. Y puedo hablar con certeza, con seguridad, y puedo hablar con todo mi corazón de los milagros de Dios, porque yo soy testigo de esos milagros. He visto milagros en mi familia, en mi padre, en mi madre, milagros sobrenaturales, milagros de sanidad de enfermedades terminales, enfermedades como el cáncer, lo he visto en mi familia. Entonces yo sé del poder de Dios, creo en el poder de Dios, creo en la gloria de Dios. Y sé que cuando predicamos estas cosas hay muchas personas que no nos creen, que para ellos son locura. ¿Por qué? Porque son hombres naturales, no pueden entender las cosas del Espíritu, porque para entender las cosas del Espíritu hay que ser espirituales. Y uno que vive, un hombre natural, que no percibe las cosas naturales, nunca podrá recibir o creer o entender a Dios. Dice que a Dios le agradó salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. Pero nosotros, aquí dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando Pablo estaba hablando esto, en aquellos tiempos, era así como lo está diciendo Pablo.
Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra predicando allí en tierra de Galilea, los judíos que lo perseguían, los fariseos, los que siempre le hacían la guerra y querían contradecir todo lo que Cristo hablaba, ellos le pidieron señal. Muéstranos señal, le decían a Jesús, de que tú eres hijo de Dios y entonces vamos a creer. Muéstranos señales de que tú provienes de Dios y entonces vamos a creer. Por eso Pablo está diciendo que los judíos piden señales. Ellos pedían señal. Y en un momento Jesús le dijo, no les será dada ninguna señal, porque los judíos pedían señales. Muestran una señal de que tú eres hijo de Dios. Pero Jesús le dijo, no les será mostrada ninguna señal, sino la señal de Jonás, el cual estuvo 3 días en el vientre del pez, hablando de que él iba a estar así, de esa manera, en el sepulcro. Y después dice Pablo que los griegos buscan sabiduría. Los griegos era una cultura que siempre buscaban la excelencia y buscaban la sabiduría. Ellos se reunían allí en el Areópago, un lugar, un coliseo donde ellos se reunían para discutir y disputar y cada filósofo daba su punto de vista de lo que ellos creían que era la vida, la filosofía. Y entre ellos también cuando Pablo estuvo allí en Grecia, en Corinto, en todas esas ciudades griegas, Pablo también le tocó disputar con esos disputadores. Por eso en una parte, cuando Pablo habla, dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están los sabios? Ha enloquecido Dios la sabiduría de los sabios y se les ha revelado a los que no eran sabios, a los que no eran entendidos en estas cosas. Por eso Pablo le tocó disputar con estos filósofos, disputar con estas personas que creían en lo que ellos entendían lo que era la vida. Así que cuando Pablo está hablando, él dice estas cosas, porque allí antes de hablar Pablo de que nosotros por la locura de la predicación a Dios le agradó salvar, ¿no? Pablo está hablando que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahí dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es lo que en esta tarde yo estoy haciendo. Tal vez para muchos sea locura. Tal vez para muchos sea locura escuchar que Dios puede sanar un cáncer, sanar del SIDA, sanar cualquier enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Dios es todopoderoso. Él es fiel. Él tiene todo el poder. Él puede salvar, puede resucitar a los muertos, puede dar vida a los que no tienen vida. Por eso dicen, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque hablarle a un judío de que Cristo fue crucificado es contender contra ellos, es algo que va en contra de lo que ellos creen, es tropezadero, es lo que está diciendo Pablo. Y para los gentiles es locura predicarle de que a través de la locura de la predicación de que Cristo murió en una cruz, para ellos es locura. ¿Cómo puede una persona que murió en una cruz salvar a los que creen en esa persona que murió? ¿Por qué? Porque no lo pueden entender. Por eso dice, porque lo insensato de Dios. Así que cuando Dios está hablando, dice, para los judíos y para los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso dice que Dios escogió del mundo lo necio del mundo, lo que no era, lo que no es, lo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios.
Cuando Dios escoge una persona, y muchas veces escoge personas que no tienen conocimiento, personas humildes, personas que tal vez no son letrados, que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de tener un estudio, de poder terminar una carrera, personas que tal vez son analfabetas. Pero Dios usa esas personas para avergonzar a aquellos sabios, a los que se creen que la saben toda, que son sabios, que son entendidos, que son estudiosos. Dios los avergüenza. Aún puede tomar Dios a un niño y avergonzar a los más sabios, porque eso es lo que hace Dios. Toma lo que no es para avergonzar a los sabios, a lo que es, a los que se jactan, a los que se creen que son algo. Y lo débil del mundo, dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así que cuando Dios nos escoge, muchas veces nos toca ver persona, y yo puedo hablar de mi persona. Dios escoge lo que no es, lo que no somos, los desechados de este mundo, los que estamos lejos, apartados de la presencia de Dios. Personas las cuales nadie daría nada por nosotros. Y Dios nos escoge, y Dios nos prepara, y Dios nos capacita, y Dios nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo, porque todo lo que tenemos no es nuestro, lo que tenemos proviene de Dios. Nosotros no tenemos nada. Por eso Pablo dice allí, hablando también a los corintios, que se jactaban de todos los dones que tenían, que no deberían jactarse, que no deberían creérsela. ¿Por qué? Porque Pablo dice que no debemos jactarnos como que si nunca hemos recibido nada, como que si lo que tenemos o la manera en que Dios nos usa es como que si fuera nuestro, y no es nuestro. Nos ha sido dado, nos ha sido entregado por gracia, por misericordia. Por eso cuando habla Pablo del hombre natural, habla de los hombres insensatos, los que no pueden entender las cosas de Dios. Porque el hombre natural no percibe, no puede percibir, porque a Dios hay que entenderlo espiritualmente. Por eso cuando Jesús está hablando allí con la mujer samaritana, le dice, créeme, y ahora viene, y es la hora que viene, en que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y le adoren en verdad, porque a Dios hay que entenderlo espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, para él son locura, no las puede llegar a entender. Entonces cuando usted habla con una persona natural, no va a creer, no va a entender lo que usted está hablando. Por eso que Pablo habla de 3 clases de personas, y aquí estoy hablando de las naturales, que para él son locura, no puede entender las cosas que Dios hace. Así que cuando dice Dios escoge lo que no es, lo vil del mundo para avergonzar a lo que es, y Dios escogió lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso, cuando estemos en su presencia, nadie va a poder decir, bueno, yo hice esto porque yo era una buena persona, porque yo sabía mucho, porque yo era inteligente, porque yo era muy importante. Nadie podrá jactarse de estas cosas. Así que cuando nosotros nos gloriamos, dice Pablo, debemos gloriarnos en el Señor. Ahora, siguiendo con el capítulo siguiente, Pablo, hablando a la iglesia, aquí les dice, así que hermanos, dice, cuando yo fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino cosa alguna a Jesucristo y a este crucificado. Y aquí dice que el Espíritu, está hablando de la revelación por el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando fui estuve entre ustedes con temor, con debilidad, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que nosotros hablamos no es sabiduría humana, es poder de Dios. Cuando usted cree en la palabra, no cree en la sabiduría humana, usted está creyendo en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la manifestación de Dios.
Por eso cuando usted cree a través del Espíritu Santo, usted puede recibir lo que Dios tiene para su vida. Por eso dice, mi palabra no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando está el Espíritu Santo hay demostración de poder, hay demostración del Espíritu. Y los que son espirituales entienden cuando las cosas son del Espíritu. Así que Pablo aquí nos enseña que hay tres clases de personas. Yo no sé en cuál de las tres clases usted encaja. Debemos meditar, debemos mirar y ver en qué clase de personas estamos nosotros catalogados o en las cuales nosotros estamos. Pablo habla de tres clases de personas. Habla de las naturales, las que no pueden percibir las cosas de Dios. Después habla de los carnales, de los que un día conocieron al Espíritu y después se volvieron carnales. Los carnales, los que no pueden vivir por el Espíritu. Y después están los espirituales, que son los que perciben, los que entienden, los que conocen y los que les son reveladas las cosas por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Las personas naturales son los que no creen, los que les cuesta entender que hay un Dios creador, las que les cuesta entender que se puede recibir milagro. Las personas naturales les cuesta creer que hay un Dios creador. Después están las carnales. Personas carnales son las que se creen espirituales, pero no lo son. Personas carnales son las personas que no pueden vivir por el Espíritu, que no se sujetan al Espíritu. Son personas que viven constantemente con soberbia, con orgullo. Son las personas que no pueden sujetar su espíritu. Son personas que viven enojadas, que no perdonan, que se creen que son las personas importantes, que se creen que ellos pueden gobernar a los demás y que ellos no tienen ningún error en nada. Son personas con las cuales no se puede hablar. A veces es más fácil hablar con un hombre natural que con un hombre carnal, porque el hombre carnal es una persona que no entiende razones, que se enoja por cualquier cosa, que se enfada, que no sujeta su carácter, que no sujeta su voluntad. Entonces, cuando Dios habla de estas clases de personas, podemos entender que estas clases de personas están muchas veces en medio de las iglesias o de las congregaciones. Y después están los hombres naturales, los que por el Espíritu entienden todas las cosas de Dios, las que por el Espíritu reciben la palabra de Dios, las que por el Espíritu pueden acercarse a Dios y sujetan todas las cosas, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el hombre espiritual tiene amor, puede amar y puede amar aún a sus enemigos, porque el amor de Dios habita en el corazón de la persona que es espiritual, cosa que el hombre carnal no puede, porque el hombre carnal habita más el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, el enojo, el odio, el resentimiento, todas estas cosas habitan en la persona carnal, que no se sujetan a las leyes de Dios. El hombre natural busca sujetarse al Espíritu y sujeta su voluntad, sujeta su espíritu bajo el poder del Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice que Dios nos dio espíritu de poder, de dominio propio. Ese dominio propio que hace que nosotros podamos sujetar al hombre natural, al hombre carnal que habita entre nosotros o habita en nosotros. Porque en nosotros hay dos luchas internas, dos luchas que vivimos en la lucha espiritual. El hombre carnal que quiere manifestarse y el espíritu que quiere sujetarse a la ley de Dios. Por eso hay una lucha constante que tenemos. Y esta lucha es la que llevamos diariamente. Y será hasta el día en que Cristo venga a buscarnos o al día que partamos con Él. Según nos enseña la palabra, ese día se va a terminar nuestra lucha con nuestra carne, porque es una lucha constante, la carne que no quiere sujetarse al Espíritu, la carne que quiere vivir de acuerdo a lo que cree que está bien.
y que vive de espalda a las leyes de Dios. Pero el espíritu quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, quiere sujetarse a la ley de Dios, quiere agradar a Dios. Entonces encontramos estas tres aristas de una persona o del hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Dios quiere que nosotros seamos hombres espirituales, porque la carne lucha contra el espíritu. La carne siempre va a oponerse al espíritu de Dios. La carne siempre va a resistir al espíritu de Dios. La carne siempre va a luchar en contra de todo aquello que proviene de Dios. El espíritu buscará sujetarse a las leyes de Dios para agradar a Dios, pero la carne va a resistir. Y muchas veces termina batallando en nosotros y termina ganando la carne. Pero Pablo enseña que debemos sujetar la carne al espíritu. Podemos hacerlo. Si queremos lo podemos hacer. No es difícil. Por eso dice Pablo que debemos sujetarnos al Espíritu Santo y debemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Yo quiero en esta tarde que oremos. Yo no sé cómo está usted viviendo, cuál es su manera de vivir, su manera de pensar, cómo se maneja usted, cómo maneja su vida. Pero si usted es un hijo de Dios, usted tiene que entender que debemos vivir de acuerdo al Espíritu y batallar contra la carne. La carne es lo que nos lleva a apartarnos de Dios, a alejarnos de Dios, a no perdonar, a no amar, a no sujetarse a las leyes de Dios. Pero yo en esta tarde quiero orar. Y si usted quiere orar, yo le invito a orar en esta tarde. Y si hay algo que usted quiere y desea cambiar en su vida, créale al Señor. Pídale al Señor la fortaleza del Espíritu. Sujétese al Espíritu Santo, déjese gobernar por el Espíritu y va a entender que todo es posible y que es más fácil vivir en el Espíritu que vivir en la carne. Si usted está dispuesto a orar, yo le invito, ponga la mano en su corazón y oremos a Dios. Oremos al soberano, al eterno, al todopoderoso, al gran yo soy. Hagámoslo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es fiel, Él está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tú eres fiel y porque para siempre es tu fidelidad y tu misericordia. En esta hora, Padre bueno, Padre mío, te doy gracias por esta tarde. Te pido la bendición por todos los que están recibiendo esta palabra y los que la van a recibir en el nombre de Jesús. Yo ruego a ti, Padre, misericordia, perdón, y te pido por cada uno de aquellos que están, Señor, esperando en ti, que esperan un milagro, que esperan una manifestación de tu Espíritu. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, que tu mano poderosa se pose sobre cada uno de ellos y ellos puedan recibir libertad. Los que están cautivos de drogas, de vicios, libértalos. Los que están enfermos, sánalos por el poder de Jesucristo. Pues tu palabra dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por todos los que van a recibir este video. Y oro por Argentina, oro por Entre Ríos y oro por Paraná. Oro por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Oro por cada iglesia, cada congregación, cada pastor. Bendice a tu pueblo, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo pido, te lo ruego y te doy gracias. Amén y amén. Mi estimado amigo y hermano, te saludo con la paz de Dios y te invito para que el próximo miércoles, si Dios lo permite, podamos estar nuevamente a través de este medio. Te invito también que puedas ver esta predicación a través del canal de YouTube y allí el canal Luis Mezquida en YouTube y puedas también ver esta prédica y las demás prédicas que hemos realizado. Como pastor de la Iglesia Ríos de Agua Viva te saludo y deseo que tengas un buen comienzo de semana
y que todo lo que emprendas, todo lo que hagas sea bendecido y prosperado por el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te prospere. Amén y amén.